Buenas noches, Jocelyn y Dina, bienvenidas. Bienvenidas a la tutoría de esta semana del espacio de aprendizaje de investigación de mercados. ¿Me escuchan? Hola. Ok, bien, gracias. Esta semana tendremos dos actividades siempre, un foro y un ensayo, enmarcados en el tema del cuestionario, que es una continuidad a la semana anterior. Entonces, la semana inicia hoy, 20, y la actividad va a terminar el próximo domingo 26 o el lunes 27. He estado dando un día más para aquellas personas pues, que no han podido terminar la tarea. Voy a proyectar el calendario de actividades y luego la descripción de la tarea para que ustedes puedan ver el desarrollo de la actividad. Estamos en la unidad 2, diseño de la investigación de mercados, en el tema 2, cómo diseñar un cuestionario. Actividad 3, foro, cómo diseñar un cuestionario. Vale, 3 puntos oro. Y la presentación es el próximo domingo. ¿Pueden ver el documento en sus pantallas? Dina. Sí, licenciado, sí se puede apreciar. Ok, gracias. Y la actividad 4 del mismo tema 2, que es desarrollo o desarrollando un cuestionario. Fíjense, esta vale 8 puntos oro, entonces no podemos dejar de hacer esta tarea. Bien, vamos a explicar las actividades que ustedes van a realizar. Primero, el foro. El foro va a responder a dos preguntas generadoras, así como lo han venido haciendo. Una participación en la que ustedes responden a las preguntas generadoras, en este caso dos, y luego hacen un comentario o dos sus compañeros. Eso lo han hecho muy bien. Primera pregunta generadora. ¿Por qué es importante elaborar un cuestionario de manera correcta en una investigación? Antes de responder estas preguntas, pues hay que leer la lectura complementaria denominada como diseñar un cuestionario. Eso está en el campo virtual, en el contenido de la clase. Primera pregunta, ¿por qué es importante elaborar un cuestionario de manera correcta? Bueno, algunos tips. Es importante porque en la medida que yo tengo un cuestionario correcto, cuando digo correcto es con las preguntas adecuadas que respondan a los objetivos específicos de mi investigación de mercado. Aquí yo puse un ejemplo. La investigación se define por un tema, por un objetivo general, enmarcado en lo que yo deseo alcanzar al final de la investigación y con 3 o 2 o 4 objetivos específicos. Estos objetivos específicos van a ayudar a cumplir su objetivo general. Ahora bien, ¿cómo voy a alcanzar cada objetivo específico? Ahí es donde yo empiezo a pensar en mi cuestionario y en qué preguntas necesito hacer yo y que éstas me ayuden con información recopilada a través de la encuesta para dar respuesta a este objetivo. Si hablo de un objetivo de disponibilidad al pago de un producto X, conocer cuánto paga la gente por un producto X, que puede ser bote, una comida, un viaje, no sé, una lavada de ropa, si es una lavandería. Entonces yo tengo que pensar para ese objetivo qué preguntas debo hacer. Y debo de hacer las preguntas correctas que me den respuesta o información para alcanzar este objetivo. Igualmente, para el objetivo específico 2, tengo que tener una serie de preguntas que me van a ayudar a alcanzar este objetivo.
Y para el objetivo específico 3, tengo que tener una serie de preguntas dentro de mi cuestionario que me van a ayudar a alcanzar este objetivo. Al final, voy a alcanzar el objetivo general cumpliendo el objetivo específico 1, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3. Entonces, cada objetivo específico va a representar un tercio del total, un tercio, 2 tercios, 3 tercios. Si cumplo los 3 tercios, voy a alcanzar el objetivo general. Entonces, volviendo a la pregunta, por eso es importante elaborar cuestionarios de manera correcta. Cuando dice manera correcta es que las preguntas de este objetivo me ayuden a alcanzarlo, me ayuden a obtener información para alcanzar el objetivo. Si lo hago enlazado de esta manera, voy a evitar poner en mis cuestionarios preguntas innecesarias o preguntas que me van a dar información que no va a responder a mis objetivos. Entonces, por eso es importante que el cuestionario tenga las preguntas correctas. Un cuestionario está dividido en secciones. Hay una sección inicial que es una sección introductoria o de bienvenida, donde usted explica en qué consiste su investigación, cuál es el objetivo de la investigación y por qué la está desarrollando. Y a su vez le pide a las personas que le regalen unos 5 minutos de su tiempo para responder un cuestionario anónimo. Esa es la parte introductoria. Luego tiene una parte técnica donde van a ir todas las preguntas que componen o las preguntas que definen el cuestionario. El cuestionario puede tener 10, 20, 50 preguntas. No hay un número, como por decirle, adecuado para la cantidad de preguntas en un cuestionario. Eso lo define usted como investigador de mercado. Usted dice, bueno, yo creo que ya mi cuestionario tiene la cantidad de preguntas necesarias para responder a los objetivos que yo he planteado. Y me salieron 10, me salieron 15. En este caso, como estamos hablando de un estudio académico hipotético, básico, pues las preguntas van a andar cuando diseñemos nuestro cuestionario entre unas 10 y 15, más o menos. Ya luego lo vamos a ver. Pero recordemos, el hecho de que las preguntas estén enlazadas con nuestros objetivos específicos no va a hacer que diseñemos un cuestionario adaptado a la realidad de nuestra investigación con las preguntas necesarias que den respuestas a los objetivos planteados. Y por eso es importante desarrollar un cuestionario de manera correcta. ¿Ok? Y la segunda pregunta generadora es, ¿pueden afectar los resultados de la investigación? ¿Pueden afectar los resultados de la investigación un cuestionario mal diseñado? La respuesta aquí es un rotundo sí. Si usted hace un cuestionario mal diseñado, con las preguntas que no son adecuadas y que no den respuesta a los objetivos específicos, siempre voy a recabar o recopilar información, pero no es la información que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos. Entonces, sí va a afectar los resultados de mi investigación, porque al final no voy a alcanzar mi objetivo general, ya que estoy planteando preguntas que pueden ser interesantes, pero que no pertenecerían a mi estudio de mercado. Entonces, un cuestionario mal diseñado me va a generar información cuando yo aplique la encuesta y al final tenga todos los datos que no me va a ayudar a que yo pueda alcanzar mis resultados. Entonces, esa es la principal manera en que se afectan los resultados de la investigación. No son los resultados que nosotros esperamos, pero al final no son los resultados esperados porque yo planteé mal las preguntas. O planteé preguntas innecesarias que no me van a dar, repito,
información para alcanzar mis objetivos específicos. Entonces es un sí. Sí, los resultados de la investigación se verán afectados por cuestionario mal diseñado. Un cuestionario mal diseñado es aquel cuestionario que tiene una serie de preguntas que posiblemente no van a responder en su totalidad a los objetivos específicos planteados. Esto es una cadena. Tengo malas preguntas, no alcanzo los objetivos que yo me planteé y a su vez, específico, ¿verdad? No voy a alcanzar el objetivo general. ¿Voy a hacer la investigación? Sí. ¿Voy a obtener datos? Sí, pero no voy a obtener los resultados que yo esperaba y no voy a alcanzar mi objetivo general. Por eso, la importancia de plantear bien un cuestionario. Quiero saber si tienen dudas. Jocelyn, ¿tiene dudas? No, licenciado. Ok. María Luisa, ¿tiene dudas? Ok, bien, esa es la primera tarea. Y luego nuestra segunda tarea es desarrollando un cuestionario. Ese es el nombre de la tarea. Punto número 1. Vamos a leer el documento Cómo diseñar un cuestionario de investigación de mercado. Punto número 2. Por favor, pongan atención en esto. Vamos a elegir un tema incluyendo todos los aspectos que hemos visto hasta la actualidad. De todo. Nosotros la primera o la segunda tarea, en esa tarea hablamos de una problemática. Identificamos 3 problemas y cómo resolverlos. Creo que ustedes se acuerdan de esa tarea. Ok, de esos 3 problemas, vamos a escoger uno y vamos a desarrollar un cuestionario. Repito, esta tarea está enlazada con una de esas primeras tareas donde identificamos 3 problemas y expusimos las razones de cómo resolverlo. ¿Me entendieron ahí, Jocelyn? Sí, Ok, María Luisa, ¿lo entendió? Sí, es con las actividades que habíamos hecho anterior, ¿verdad? Sí, con una tarea donde planteamos unos problemas. Voy a escoger uno de esos problemas con esa posible solución y voy a diseñar un cuestionario. Esa es la tarea. ¿Ok? Entonces, para efectos de calificación, se van a evaluar los siguientes elementos. Bueno, los elementos son el desarrollo del cuestionario, pero yo aquí he puesto algunos ejemplos. Bueno, aquí están los elementos. Preguntas de bienvenida. Esto es lo que yo mencionaba como un párrafo introductorio. Somos estudiantes del espacio de aprendizaje de investigación de mercado. Estamos desarrollando un estudio sobre X producto o X servicio con el objetivo, de introducirlo en un mercado X en un tiempo futuro. ¿Sería usted tan amable de regalarme unos minutos de su tiempo para responder una encuesta anónima? Ese sería lo que aquí llaman preguntas de bienvenida, pero yo sugeriría que hiciéramos un párrafo, en vez de preguntas, un párrafo de 3 líneas, introductorio, diciendo un poco lo que yo les acabo de comentar. Luego tenemos preguntas iniciales. Esto en la actualidad se hace al final. Repito, esto que voy a poner en color verde, en la actualidad se hace al final y se le llama preguntas de información general. Y ahí le voy a preguntar cuál es su edad. Aquí le da algunos parámetros. Este ítem yo lo transformo en pregunta. ¿Cuál es su edad? Esa es la pregunta. O la pregunta puede ser, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su nivel educativo?
cuáles son sus ingresos económicos familiares mensuales y cuál es su lugar de procedencia. Aquí hay algunos ítems que les van a ayudar a hacer preguntas. Aquí ya tendrían 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Ahora, estas preguntas tienen que llevar su propia respuesta. La edad. Usted puede tener una respuesta abierta. Es una respuesta abierta, poner una rayita y que la gente escriba cuántos años tiene. O puede hacer una respuesta cerrada en rangos de opción única. Entonces usted va a decir, ¿cuál es su edad? De 18 a 25 años, de 26 a 35, de 36 a 45 y mayores de 45. Usted va a poner esos rangos. Repito, cualquiera de las dos respuestas en esta pregunta, ya sea abierta o cerrada, va a estar bien. Entonces, hablo de respuestas abiertas o cerradas porque usted tiene que pensar qué opción de respuesta es mejor para su cuestionario. Sexo. Lo ideal es tener una respuesta cerrada con opción única. Hombre o mujer. Repito, respuesta con opción única. Hombre o mujer. Nivel educativo terminado. Bueno, aquí yo puedo poner respuesta con opción única y cerrada. Entonces, primaria, secundaria, universitaria o sin estudios. Esas 4 opciones. Y va a ser respuesta única porque la pregunta fue ¿cuál es su nivel educativo terminado? Entonces, si solo sacó la primaria, va a seleccionar primaria. Si ya terminó la secundaria, lógicamente tuvo que haber terminado la primaria, pero la pregunta es ¿terminado? Yo coloco secundario. Si ya terminó la universidad, podría marcar primario, secundario y universitario, pero como es una opción de respuesta única, va a marcar universitario. No es correcto que todas las respuestas de mi cuestionario sean abiertas. Aprendamos eso y lo repito. No es correcto que todas las respuestas de mi cuestionario sean abiertas. No es correcto que yo diga, ¿cuál es su nivel educativo? Respuesta abierta. Abierta es que la gente va a escribir lo que desea poner de su nivel educativo. ¿Cuáles son sus ingresos económicos familiares mensuales aproximados? Respuesta abierta. No, también aquí la podemos hacer en rangos. ¿Cuánto gana la persona o la familia al mes? Menos de 3.000 lempiras, de 3.000 a 6.000, de 6.000 a 9.000, de 9.000 a 12.000. Hago rangos. ¿Quién define el ancho del rango? Ustedes. Ustedes van a decir, ah, bueno, la voy a hacer menos de 3.000 al mes, de 3.000 a 6.000. Es un rango de 3.000 lempiras entre el primer valor y el segundo, de 3.000 a 6.000. Entonces, el siguiente rango va a ser de 6.000 a 9.000. ¿Okay? Entonces, aquí, luego vamos a las preguntas técnicas. Aquí dice delicadas, pero yo le llamo técnicas. ¿Cuáles son las preguntas técnicas? Las preguntas que van a venir a darme información de mi producto o mi servicio. Y la primera pregunta para un cuestionario donde usted está midiendo un producto o un servicio, repito, la primera pregunta se llama pregunta filtro y es la pregunta más importante dentro de mi cuestionario. Entonces, si estoy hablando de que yo quiero ingresar un producto de café, la pregunta filtro va a ser, ¿consume usted café? Y la respuesta va a ser sí o no. ¿Por qué se llama pregunta filtro? Porque la persona cuando responda me va a dar la información que yo quiero. Y si esa persona no toma café porque no le gusta o porque es mormón, por ejemplo, que se supone que no toman café, me va a responder que no. Entonces, ese potencial cliente ya no me interesa en mi estudio de mercado. Perdón. Sí, pero mira a ver si está abierto. Entonces, repito, la pregunta filtro, esta que está aquí en verde, es la pregunta más importante de mi estudio de mercado, más importante de mi cuestionario.
pero solo aplica cuando yo estoy investigando sobre un producto o sobre un servicio. No aplica a una investigación más general, donde usted hable de la basura, donde usted hable de otros temas más amplios que no sean producto o servicio. Entonces, si usted en su tarea de los problemas habló de los embarazos, por ejemplo, en adolescentes, usted en su cuestionario no va a tener una pregunta filtro, porque no quiere vender o posicionar en el mercado un producto o un servicio. Y luego, al final, lo que se hace en la actualidad es que estas preguntas iniciales se ponen al final. Después de todas las preguntas técnicas, usted va a poner las preguntas de información general. Así se le llama ese apartado. Edad, sexo, nivel educativo, entre otros. Chicos, cuando hablen de la parte técnica en su cuestionario, si están hablando de un producto o servicio, no se pueden olvidar de las 4P del mercadeo, que son precio. ¿Cómo pregunto el precio? ¿Cuánto paga usted por este producto o por este servicio? ¿Cómo pregunto la plaza? ¿Dónde consume usted este producto o este servicio? La promoción, ¿cómo la mido? Tengo que ver por qué medio se informa la gente. Si se informa más por redes sociales, por noticieros, por la radio, por amigos, ¿ok? Y luego el producto. ¿Qué vende o qué tipo de producto consume usted? Aquí dice máximo 3 hojas, pues yo diría máximo la cantidad de preguntas que a usted le salgan para elaborar su cuestionario. Podemos poner un mínimo de 10 preguntas, un máximo de 20, no más de 20 preguntas. Cuando digo preguntas, son preguntas con sus opciones de respuesta. Y aquí les menciono algunos criterios que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de redactar preguntas de un cuestionario. Primero, colocar signos de interrogación al inicio y al final. Abro signo de interrogación al inicio, coloco la pregunta y al final cierro signo de interrogación. Ese es uno de los criterios más importantes para redactar preguntas de un cuestionario. Segundo criterio, tratamos a la persona de usted. ¿Cuánto paga usted por este producto? Si utilizo los dos criterios es, abro signo de interrogación, ¿cuánto paga usted? Ya incluye el usted por este producto o servicio. Tercero, utilizar palabras que denotan pregunta. Y por favor acentuarlas. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Qué? Cuando yo coloco la palabra ¿qué? Como pregunta, abro signo de interrogación y coloco ¿qué? Esa palabra que denota pregunta, siempre, aprendamos, siempre va acentuada. Si yo abro signo de interrogación y coloco qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, cómo, cuál, todas esas palabras que denotan una pregunta van acentuadas, ¿ok? Entonces, en su cuestionario, ustedes tienen que poner todas las palabras que denotan preguntas acentuadas. Si lo ponen sin acento, pues perderían puntos en esto. ¿Cuál es su nombre? Coger la opción de respuesta que mejor se adapte a la pregunta. Aquí tengo algunos ejemplos. Pero recordemos, no es correcto elaborar un cuestionario con respuestas abiertas, donde la gente le va a responder lo que quiera. Lo ideal es tener algunas respuestas abiertas, pero en su mayoría respuestas cerradas. De opción única o de opción múltiple. Miremos este ejemplo. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar usted por un corte de pelo?
Criterios, signo de interrogación al inicio, criterios de redacción de preguntas de un cuestionario, signo de interrogación de cerrado al final. Palabra que denota pregunta, acentuada, ¿cuánto? Y el otro criterio era tratar a la persona de usted. Aquí ya tengo todos los criterios. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto usted a pagar por un corte de pelo? ¿O cuánto dinero estaría dispuesto a pagar usted? Creo que así suena mejor. Por un corte de pelo. El usted va descrito o puede ir implícito en la pregunta cuando usted pregunte ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar? Si yo borro el usted aquí, también, si yo vuelvo a leer la pregunta, estoy tratando al encuestado de usted. ¿Cuánto dinero estaría? Esto me está diciendo que lo estoy tratando de usted. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un corte de pelo? Si yo le digo, ¿cuánto dinero estás dispuesto a pagar? Lo estoy tratando de vos. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a pagar? No es un criterio correcto. ¿Por qué? Porque aunque la persona que esté encuestando sea mi familiar, mi amigo o mi pareja, la regla en la aplicación de redacción de encuestas es tratarlo de usted. De manera mencionando el usted o de manera implícita en la redacción. No menciona el usted, pero de manera implícita yo lo llamo de usted. Vean esta pregunta. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un corte de pelo? Aquí hice rangos de 30 a 50. El siguiente rango no puede ser de 50 a 80. ¿Por qué? Porque si la persona me responde, yo pago 50, no voy a saber si colocar esa respuesta aquí o colocar esa respuesta aquí, en dado caso que este rango fuera 50. Por eso siempre el primer valor del siguiente rango es un número superior al anterior, 50 a 51. De 51 a 80. Si yo tuviera otro rango aquí, sería de 81 y el rango es 30. Perdón, 20. Entre 30 y 50 hay un rango de 20. ¿Quién lo definió? Yo. Entonces, de 81 a 100. Son de 81 a 100. 101, porque tengo que poner un número más, a 120. Mayor a 120, por ejemplo. Sería una pregunta correcta, con un rango de respuestas correcta. Y aquí luego usted tiene que decidir si la respuesta va a ser opción única o va a ser opción múltiple. Por eso ya cuando usted elabora el cuestionario en Google Formulario. Y al final, por favor, revisar que el cuestionario no tenga errores, no contenga errores ortográficos. Quiero saber si entendieron, Jocelyn. Sí, licenciado. Ay, Nayeli dice que no se puede conectar porque le está fallando el internet y no la deja entrar de nuevo a la reunión. Ok, dígale que por favor vea la grabación, que la voy a subir en un rato. Ok, yo le digo. Gracias. María Luisa, ¿tiene alguna consulta? De momento no le. Ok. Bueno, vamos a terminar la tutoría ahora. Voy a subir el video al campus virtual, al foro de consultas académicas. Lo voy a enviar como siempre a nuestro grupo de WhatsApp. Y si tienen alguna duda, ya saben, tenemos los medios oficiales, que es el campus virtual, a través del foro de consultas académicas, el correo interno del campus virtual o mi correo institucional personal, ese que termina en @una.edu.hn. Y de manera informal, pues tenemos el WhatsApp. Entonces, yo voy a quedar atento a cualquier consulta que ustedes tengan para apoyarles en este trabajo. Repito, este trabajo en sí, el ensayo, está relacionado con una tarea de las iniciales. Aquí usted
identificó 3 problemas. Recordemos eso. De ahí viene esta tarea. Ahora, si alguno de ustedes no hizo esa tarea, solo por no haber hecho esa tarea no va a perder estos puntos, perdón. Defina un problema, un tema, y sobre ese tema trabaje su cuestionario. Y recordemos el puntaje de esta tarea. Esta tarea vale 8 puntos oro, vale bastante. No podemos darnos el lujo de dejar de presentar esta tarea. ¿Ok? Si tienen más consultas, Listo. dígame. Entonces solo sería lo que está estipulado ahí donde está que solo dice de que hay que presentar el cuestionario y listo. Básicamente, correcto. Básicamente el ensayo es el cuestionario. Lo ha resumido bien. Ajá. No tiene que poner Ajá. introducción, no tiene que poner objetivos, el contenido es el ensayo. Ujú. Perdón, el contenido del ensayo es nuestro Es el cuestionario, Ajá. con las preguntas que le salgan. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, quedamos en comunicación. Pasen buenas noches. Gracias, Jocelyn, por venir a la tutoría y María Luisa también. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.